Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Durante la reunión, o también quiere usar la traducción que usamos aquí, la Nueva Biblia de las Américas, entonces pueden levantar la mano y le van a dar una para usar durante el tiempo de la reunión. Hechos capítulo 8. La semana pasada comenzamos a hablar de Hechos capítulo 2. ¿Me pones el PowerPoint? Mauro, gracias. De Hechos capítulo 2. Y hoy vamos a seguir con Hechos 8. La semana que viene Hechos 10 y 11. Y después 19. Y después me van a reclamar y van a decir, yo quiero estudiar todo el libro de Hechos, ¿sí? Y bueno, será para otra serie. La semana pasada vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Jesús hizo promesa que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y el Espíritu Santo les iba a dar poder y ellos iban a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ahora vemos que el Evangelio ha llegado a los judíos y solo a los judíos. En Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día que se inauguró la iglesia y los demás 120 que estaban allí y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Luego ellos, especialmente Pedro, vemos que predicó el Evangelio a los judíos que estaban allí reunidos y la Biblia nos dice que 3.000 personas fueron salvas. En Hechos 2, 38 al 42 vimos esto. Y lo que vemos es, hasta ahora, realmente de capítulos 1 de Hechos a capítulo 7, vemos el avance del Evangelio solo a judíos. En Hechos 2 predicaron y 3.000 fueron salvos. En Hechos 3 y 4 Pedro y Juan predican y muchos creen. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. O sea, están siendo salvos de a miles. En Hechos 5:14, pueden mirar allí, dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. En Hechos 6:1, y así hay todo una situación que ocurre con las viudas, y no voy a hablar de eso, solo quiero leer el principio del versículo. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Hechos 6:7, dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El Evangelio llegó y el Evangelio se está esparciendo como un fuego en un bosque. Miles sobre miles de personas siendo salvas. Se cree que quizás hubo hasta 20.000 personas que fueron salvas en un periodo bastante corto, quizás algunas semanas, algunos meses, algunos años. Increíble. Miles de personas que llegan a Cristo. Entonces, pensaron que no iba a mostrar nunca más el mapa, ¿no? Que habíamos mirado en Jueces, pero volvió el mapita. Menos mal que ya lo tenía, no lo tuve que armar de nuevo. Esto es las 12 tribus de Israel. No voy a hablar de ellas esta vez, no se preocupen. Para los que no estuvieron en la serie de Jueces, tenía este mapa cada semana por semanas. Y aún afuera, pero no funcionó cuando teníamos las reuniones afuera, ¿no? En la pandemia. Entonces tenemos Jerusalén. A ver, de este lado se ve mejor, ¿no? Está más mejor, iba a decir. Andamos mal hoy. Acá tenemos Jerusalén, tenemos Judea, tenemos Samaria, ¿sí? Tenemos estos tres lugares. El Evangelio había llegado a Jerusalén y ahora se va a extender a Judea, que también es mayormente judíos, y después a Samaria, porque es lo que Jesús dijo que iba a suceder. Entonces sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces ahora en Hechos capítulo 8 va a llegar a Samaria. Y la pregunta es, ¿quiénes son los samaritanos? Porque para poder entender lo que está sucediendo acá, yo tengo que entender quiénes son los samaritanos. Porque hoy en día todavía hay samaritanos y uno no lo entiende. ¿Qué es Samaria?
No sé, anda a Israel y te van a decir. No, tenemos que entender quiénes son. Luego del reinado de Salomón, recuerdan que los primeros 3 reyes fueron Saúl, David y Salomón. Luego del reinado de Salomón, el reino se dividió en 2. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur que tenía la tribu de Judá y de Benjamín. El norte no hizo lo que Dios dijo que tenía que hacer, desobedecieron, se casaron con otras mujeres de otros lugares, adoraron a sus dioses y Dios los llevó cautivo en 722 a.C. por Asiria. Ellos fueron esparcidos, ellos nunca volvieron. ¿Y qué hizo Asiria cuando los llevó cautivos? Se los llevó a todos lados y los esparció en distintas ciudades y después trajo personas de otras ciudades a Samaria y también los puso allí. Y vemos que lo que ocurre es, se mezclan. Ahora, lo que me olvidé de decir es que cuando se dividió el reino del sur y del norte, la capital era Tirsa, que era al este ahí de Samaria, al oriente, pero luego el 7º rey de Israel compró Samaria y estableció la capital ahí. Él se llama Omri y si lo querés leer después, eso está en 1 Reyes 16, 23 y 24. Entonces, después ellos siguieron rebelando, todos los 20 reyes que tuvo Israel fueron un desastre ante Dios, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor y fueron cautivos. El resultado de todo este cautiverio y de que fueron esparcidos y otros fueron llevados a Samaria es que se mezclaron los judíos con los gentiles y ¿saben qué vino? Samaritanos. Los samaritanos son una mezcla de judíos con gentiles. ¿Qué creían los samaritanos? Los samaritanos se consideraban los verdaderos remanentes de Efraín y Manasés, ¿no? Que es de donde son, porque toda esta zona de Samaria, tenés Efraín y tenés Manasés allí. Ellos rechazaron la adoración en el templo en Jerusalén y construyeron su propio templo en Gerizim y dijeron que este era el verdadero templo de Dios. Esto nos ayuda a entender Juan 4. Recuerdan que Jesús va a una ciudad samaritana y dice en versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde deben adorar. ¿No? Porque ¿qué pasaba? Estaba el templo en Jerusalén para los judíos y ahora estaba el templo aquí en Samaria para los samaritanos. Y cada uno creía que su templo era el verdadero templo. Ahora, el verdadero templo era Jerusalén. Igual Jesús le dice, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Eso somos nosotros hoy, ¿no? Adoramos desde acá, por lo que Cristo ha hecho. Entonces, los samaritanos rechazaron toda la Biblia menos los 5 libros del Pentateuco. Eso es lo único que ellos creen. Entonces, hay 400 años después de que termina el libro de Nehemías, antes que comience el Nuevo Testamento, y en estos 400 años la hostilidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que crece entre los samaritanos y los judíos es tremendo. Se odian totalmente. Los judíos los odian porque ellos se casaron con mujeres gentiles y no debían hacer eso. Es más, los consideraban como gentiles en rito y en pureza. Los judíos prohibieron a otros judíos casarse con samaritanos, prohibieron a samaritanos convertirse al judaísmo, no tuvieron trato con ellos. En Juan 4:9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan dice, como un paréntesis, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Menos mal que lo dijo, eso para nosotros, ¿no? Pero todos sabían eso. Una de las peores cosas que uno podía llamar a un judío era un samaritano. Y obviamente, si es lo peor, es lo que los fariseos llamaron a Jesús. Dice, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? O sea, imagínense, ¿no? Samaritano va conectado con demonio. Y es lo que llamaron a Jesús, un samaritano. En Lucas 9, 51 al 54, vemos a Jacobo y Juan que nos dan como un pantallazo de lo que los judíos pensaban de los samaritanos. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Los amaban los judíos a los samaritanos, ¿no? Estos son los discípulos, los que siguen a Jesús, y dicen: mandamos fuego y los matamos. Y lo puse acá porque ibas a decir: no, Marcos inventó esto, no lo leyó en la Biblia. Esto viene de la Biblia. Jacobo y Juan queriendo que descienda fuego para destruir a los samaritanos. Cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, era algo sorprendente. Era algo sorprendente. Le pregunta: ¿quién es el prójimo? Y él dice: bueno, había un hombre que seguramente era judío, no lo dice, pero podemos asumir que sí, y fue golpeado y fue dejado tirado en el camino, y vino un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Él era el representante entre Dios y el pueblo, era la persona que era el líder espiritual, y él viene y cruza la calle y dice: no lo voy a ayudar. Viene un levita, que también el levita debía ser el que lo ayudaba, no lo ayuda. ¿Y quién lo ayuda? Un samaritano, imagínate los que estaban escuchando. Y al final Jesús dice: ¿cuál de los tres es el prójimo? Y ellos debían haber dicho: el samaritano. ¿Y qué dicen? El que tuvo misericordia. No voy a decir quién es, no quiero ni mencionarlo, no puedo ni decir esa palabra. Entonces hay gran hostilidad entre judíos y samaritanos, y eso es muy importante para el contexto que vamos a ver hoy. Y va a ser muy interesante que Juan, quien pidió fuego del cielo, es el que va a ir para bautizar a estos hombres por el Espíritu Santo. Pero hasta ahora, en el libro de Hechos, el Evangelio ha sido exclusivamente para los judíos. Son los únicos que están en el cuerpo de Cristo. Pero Jesús prometió que el Evangelio llegaría a los samaritanos. Y debemos preguntarnos: ¿cómo podrían los judíos creyentes aceptar también a los samaritanos en el mismo cuerpo? Y es una gran pregunta. ¿Cómo puede ser? Hay mucho odio entre ellos. Llevar el Evangelio a los samaritanos es impensable. Pertenecer al mismo cuerpo con los samaritanos es inconcebible. Este sería un paso trascendental para la iglesia. Y Dios determina llevar el Evangelio a los samaritanos, determina que ellos crean y determina que todos sean colocados en el mismo cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces vamos a ver en esta mañana que los samaritanos son colocados en el cuerpo de Cristo. Los samaritanos son colocados en el cuerpo de Cristo. Y lo primero que vamos a ver en versículos 1 al 3 es que los samaritanos reciben el Evangelio. Antes de ser bautizados en el cuerpo, deben creer en Cristo, y ellos reciben el Evangelio. Les recuerdo que los judíos han venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Fueron salvos y se quedaron. Por eso también tenemos lo de personas vendiendo propiedades, ayudándose unos a otros, porque todos vinieron a Jerusalén, fueron salvos y no se fueron. No tienen trabajo, no tienen casa, no tienen nada. Y se empiezan a ocupar los unos por los otros y ayudarse unos a otros. El número iba creciendo y multiplicándose, 5.000, 10.000, 15.000, quizás 20.000. Pero noten que el Evangelio no se ha esparcido. El Evangelio se ha mantenido entre los judíos y solo entre los judíos. En capítulos 6 y 7 vemos que Esteban fue y predicó el Evangelio ante el Sanedrín, porque lo llevan ahí ante el consejo y no les gusta lo que él dice, entonces lo asesinan, lo apedrean. Y cuando lo apedrean, ellos ponen sus mantos delante de ¿quién? Saulo, que luego va a ser Pablo. Pero por ahora Saulo es el enemigo número 1 de la iglesia y él es el que va a desencadenar toda una persecución. Nos dice en capítulo 7, versículo 58 de Hechos: echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Qué es lo que ocurre? Matan a Esteban, él es el primer mártir en el tiempo de la iglesia,
Y ahora se desata una gran persecución y el líder detrás de esa persecución es Saulo, que nosotros ya sabemos lo que ocurre, entonces es sorprendente, pero él es el líder. Y entonces la iglesia comienza a esparcirse. Ahora, la iglesia de Jerusalén ha sido establecida, la iglesia de Jerusalén es inmensa, ¿no? Es lo que hoy llamarían una mega iglesia. Y ahora es tiempo de que sea expandida por Judea y por Samaria. Entonces Dios usa una gran persecución para que se expanda la iglesia de Cristo. Tuvieron que irse de Jerusalén. Y se fueron por toda Judea, nos dice, y se fueron por toda Samaria. Y Saulo buscaba a ellos para llevarlos a la cárcel. Dice en el 1 que todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. En el 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Saulo estaba tratando de destruirlos. ¿Y qué hacían mientras ellos eran esparcidos? Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y esta palabra, predicar la palabra, es un participio presente en el griego que muestra que fue algo continuo. Mientras ellos eran expulsados de su ciudad por la persecución, a todo lugar que iban continuamente estaban predicando la palabra de Dios, continuamente estaban compartiendo el evangelio. Un autor, I. Howard Marshall se llama, dice, la dispersión de los cristianos condujo al avance más significativo en la misión de la iglesia. Se podría decir que se requirió una persecución para que cumplieran el mandato implícito de Hechos 1:8. Entonces, hasta que Dios no determinó que haya una persecución, ellos no habían salido. Entonces, quiero que notemos algo, que esto es muy importante y se ve a través de todo el libro de Hechos. En Hechos capítulo 2, los apóstoles no iniciaron la venida del Espíritu. Ya lo vimos, los apóstoles no lo iniciaron. Vino del cielo en el momento que Dios determinó, en el día que Dios determinó. En Hechos capítulo 8, los apóstoles no determinaron cuándo el Evangelio va a Samaria. Ellos no lo determinaron, ellos están predicando allí en Jerusalén. Fue Dios quien a su tiempo hizo que haya una persecución y eso los esfuerza a salir de donde ellos son. Entonces, lo que vemos a través del libro de Hechos es que siempre Dios, Él está iniciando. El hombre nunca inicia nada. Y es así en todos los aspectos. El hombre no inicia su salvación, el hombre no inicia el bautismo por el Espíritu Santo, el hombre no inicia aquí cuando van a Samaria, el hombre no va a iniciar cuando van a los gentiles en capítulo 10. Va a tomar una visión, llevar a Pedro a los gentiles. Entonces, recordemos siempre que es Dios quien inicia lo que Él quiere cuando Él quiere. No los hombres. Entonces Felipe lleva el Evangelio a Samaria. ¿Quién es Felipe? Dice, no, llega el pasaje, mucho trasfondo. ¿Quién es Felipe? Tenemos que saber. Felipe fue en Hechos 6 elegido como uno de los siervos, uno de los diáconos. Yo creo que es la primera vez que vemos diáconos en la Biblia, pero aunque sea uno de los siervos. Junto con Esteban, que fue el primer mártir. Y Felipe sale de Jerusalén y lleva el Evangelio a la ciudad de Samaria, que está al norte. Lo iba a mostrar ahí, pero ya está. Ahí, ¿recuerdan? Samaria está en el norte. En el norte. Y nos dice allí el pasaje, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bueno, primero para el que dice, ves, vos decís que Samaria está al norte y él descendió. Bueno, geográficamente Jerusalén siempre está más alto que lo demás. Entonces todos descienden de Jerusalén y ascienden a Jerusalén, ¿sí? Entonces por eso, aunque va al norte, desciende de Jerusalén y va a Samaria. Y versículo 5 dice, 6, y las multitudes, vuelvo al 5. Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían y de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué hace Felipe?
Él está yendo hacia Samaria y en su camino y en Samaria Él está predicando el Evangelio. Y mientras Él está predicando el Evangelio dice que también hizo grandes señales y milagros. Y cuando Él hizo estas señales y milagros y Él está predicando el Evangelio, la gente está prestando atención. La gente está mirando. La gente está como, mira todo lo que está haciendo. Increíble. Me dicen, pastor, ¿cómo vas a decir que estaba haciendo milagros y señales? Bueno, ya vamos a hablar de eso en un ratito, ¿sí? Pero está en la Biblia, estaba ocurriendo, ¿sí? En el libro de Hechos vemos que esto ocurre y no vamos a decir que no ocurría. Pero miren el contraste con versículo 9. Dice, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Entonces, por un lado presenta a Felipe, que viene predicando el Evangelio haciendo señales milagrosas, y por otro lado representa a Simón, que viene engañando a la gente hace mucho tiempo atrás. Y dice dos veces allí en versículos 10 y 11, en el 10 dice, le prestaban atención, y en el 11 comienza y dice, le prestaban atención. Vemos que todos están mirando a Simón y hace tiempo le están prestando atención, y es más, ellos creen que él viene de Dios. Recordemos que los samaritanos están buscando a Dios. Los samaritanos creen, aunque sea en un Dios, y ellos creen que creen en el Dios verdadero, leen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero dice aquí, en el versículo 10, que le prestaban atención y decían, este es el que llaman el gran poder de Dios. Decían, este hombre viene de Dios. No como todo falso maestro, Simón mezcla un poco de religión, un poco de cristiandad con satanismo, podríamos decirlo, ¿no? Hacía artes mágicas, era un mago, sorprendía a la gente. Y esto era muy común en las ciudades de antes. Y ellos son engañados pensando que lo que hace lo hace en el nombre de Dios, pero en realidad Él no es de Dios para nada y Él va a terminar la historia y nunca va a ser de Dios. Y versículos 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Este es el bautismo nahua, ¿sí? En bautismo nahua. Dice, aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Felipe y Simón no predicaban lo mismo, no proclamaban lo mismo. Simón quería la aclamación, Simón quería engañar, Simón quería enriquecerse, Simón quería tener poder sin igual, y los versículos 18 en adelante lo van a demostrar. Felipe quería proclamar el Evangelio. Hacía señales y milagros, pero las señales y milagros no son el fin, no son el propósito, no son la meta de lo que Él quiere hacer. Las señales y los milagros le dieron la atención para que la gente le prestara atención, pero no fueron el objetivo del predicador. Su propósito no fue sanar, su propósito fue predicar el Evangelio. Miren versículo 5, Él iba predicando a Cristo. En versículo 12 dice que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Dice el versículo 12, y anunciaba las buenas nuevas del nombre de Cristo. Y dice que las personas creyeron y fueron bautizadas. Entonces esto los llevó a predicar el Evangelio de Cristo, porque siempre en el libro de Hechos y aún en los Evangelios el propósito primordial es predicar a Cristo. Y lo que necesitaban eran señales para demostrar su autoridad, para saber que eran de Dios. Hoy no necesitamos esa autoridad porque la autoridad está en la palabra de Dios. Eso me da autoridad. Si decís, ¿cómo sé que lo que decís viene de Dios? Mira en la Biblia. Si está, viene de Dios. Si no está, no viene de Dios. Es así de simple. Nos dice allí el pasaje que ellos creyeron y fueron bautizados, como dije, es bautismo en agua. Y dice también que Simón creyó y fue bautizado. Y acá vemos y decimos, parece que fue salvo. Pero claro, vos ya leíste Hechos, entonces ya sabés que no es así. Pero por el momento parece que fue salvo. Pero noten dos cosas que hace. Primero, él continúa por todos lados con Felipe. ¿Sí? Él no se despega de Felipe. Él está con Felipe y dice, mirá este tipo, que me encanta este tipo. Y lo sigue a todos lados. Y segundo, dice,
y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Él perdió el enfoque, él perdió el punto principal. Él fue tras los milagros y las señales, ¿no? Como tanta gente hoy. Él fue tras lo equivocado. Y vamos a ver más adelante, según versículos 18 en adelante, que él no había sido salvo. Su profesión fue un fraude. Hermanos, cuando miramos en estos versículos vemos que nuestro mandato como hijos de Dios es llevar el Evangelio de Cristo, predicar a Cristo como el Salvador del mundo. Felipe confirmó su autoridad con las señales y milagros. Nosotros lo confirmamos con la palabra de Dios. Las sanidades no son para hoy. Y debo decir que si las sanidades son para hoy, entonces debemos ir a los hospitales. Y los hospitales deben quedar vacíos. ¿Dios puede sanar a alguien? Sí, Dios puede sanar a alguien como Él quiera, pero Dios no usa personas para ir y tocar a otras personas y sanarlos. Y uno dice, no, pero sí personas sanan, y sanan si la otra persona tiene suficiente fe. Pero aquí en versículo 7 dice que muchos tenían espíritus inmundos y salían de ellos gritando, y muchos habían sido paralíticos y cojos y eran sanados. ¿Hay fe ahí? Yo no veo ninguna fe en nadie. Él fue y los sanó. Y las sanidades eran de cojos, las sanidades son de paralíticos, las sanidades no era me dolía la muela, la sanidad era tuve una discapacidad cerebral y ahora ya no la tengo, no veía y ahora veo, no caminaba y ahora camino. No somos llamados a sanar, somos llamados a llevar el Evangelio. Somos llamados a predicar la palabra de Cristo. Y debemos predicar a todos, aún donde es hostil, aún donde hay enemigos, aún donde hay personas que decimos, ¿él puede ser salvo? Sí. El mundo necesita de Cristo. Entonces vemos primero que los samaritanos reciben el Evangelio. Ahora, ya han notado, ¿no?, que los samaritanos son salvos, pero no han sido bautizados por el Espíritu. En segundo lugar, vemos que los samaritanos son bautizados por el Espíritu. En versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Recuerdan que leímos al principio del capítulo 8 que todos fueron esparcidos por todos lados, menos ¿quién? Menos los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén. Y ahora ellos escuchan lo que ocurrió en Samaria, que el Evangelio ha llegado a ellos y mandan a Pedro y a Juan. Hasta el momento, el Evangelio es exclusivo a los judíos. Como siempre fue todo en toda la historia del mundo, ¿no? Los israelitas desde el primer tiempo siempre fueron el pueblo de Dios y nadie más podía estar allí. Y ahora comienza el cuerpo de Cristo y solo están los judíos, siempre es exclusivo. Pero ahora Dios va a insertar a los samaritanos, porque Felipe fue y les predicó y muchos creyeron. Ahora, una pregunta que muchos podrían hacerse en ese tiempo fue, ¿estuvo bien que Felipe le predicara? ¿Estuvo bien que le predicara? Estos son samaritanos, ¿cómo les va a predicar? ¿Era para ellos el Evangelio? Y aún peor, ahora tenemos un gran problema, no solo les predicó el Evangelio, pero fueron salvos. ¿Ahora qué vamos a hacer con esta gente de segunda clase, que no son como nosotros los judíos? Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿ahora van a haber dos iglesias? Así como adoraban en Jerusalén y adoraban en Samaria, ahora va a haber una iglesia en Jerusalén y una iglesia en Samaria. Van a haber dos iglesias que perpetuamente van a seguir y van a estar separados y los dos van a decir, nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo. Al oír que les llegó el Evangelio y fueron salvos, los apóstoles de inmediato mandan a Pedro y Juan, que son los dos apóstoles primordiales en el libro de Hechos, y quieren ir a verificar y confirmar que estos fueron salvos y quieren ver que ha sucedido lo mismo que ha sucedido a los judíos. Entonces vamos a ver este bautismo en versículos 15 al 17. Dice, quienes descendieron, Pedro y Juan, y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese bautizado en el nombre del Señor Jesús es bautismo de agua. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Ahora, cuando leemos este texto, quizás nos preguntamos, bueno, ¿aquí está hablando de recepción del Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida, o está hablando de bautismo por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? Y la respuesta es sí, está hablando de los dos. En versículo 15 y 17 dice que para que recibieran el Espíritu Santo. Y en versículo 16 dice, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo. Ahora, sabemos que ocurren simultáneamente por lo que vimos en 1 Corintios 12, 13 hace unas semanas. Pero quiero que notemos esta frase aquí de el Espíritu Santo descendiendo. Porque uno podría decir, bueno, yo entiendo ahí que reciben el Espíritu Santo y eso es que Él viene a morar en mí, pero no veo bien el bautismo acá. Entonces lo quiero hacer claro, ¿sí? Para que no estén pensando en eso, sino podamos seguir adelante con el pasaje. Dice el versículo 6, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Este descendido, esta palabra se usa varias veces en el libro de Hechos, y se usa tres veces en esta manera aquí en Hechos 8, en Hechos 10:44 y en Hechos 11:15 y 16. Es la palabra pipto en griego, que significa descender o caer. Y está hablando aquí del bautismo por el Espíritu Santo. Déjeme darle ejemplos. En Hechos 10:44, que vamos a ver la semana que viene, que es cuando cayó, descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles, cuando ellos son bautizados, dice así: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, descendió, pipto, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y lo que vamos a ver la semana que viene es que después de que ellos son bautizados por el Espíritu Santo, Él vuelve a Jerusalén, los judíos se le ponen en contra, y entonces Él les relata de nuevo lo que ocurrió, y eso hace en capítulo 11. Y dice, esto es lo que les cuenta: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió, cayó, es la misma palabra que cayó ahí en 10:44 y que aquí en 8:16. Y dice, tal como lo hizo sobre nosotros al principio, entonces me acordé las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí claramente está hablando del bautismo por el Espíritu Santo y está diciendo que el Espíritu Santo descendió y los bautizó. Y aquí vemos que el Espíritu Santo en Hechos 8 desciende y los bautiza. Entonces tenemos la recepción del Espíritu Santo morando en uno y el bautismo por el Espíritu Santo que los coloca dentro del cuerpo de Cristo. Entonces llegamos al problema. Hay un problema aquí. Bueno, hay un problema, pero podríamos, lo digo así presta más atención, ¿no? Los samaritanos fueron salvos, pero los samaritanos no recibieron el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en 1 Corintios 12, 13 dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu y es en el momento de creer? En Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42, creyeron en Cristo como su Salvador y fueron bautizados por el Espíritu Santo en el momento. Pero aquí tenemos un bautismo subsiguiente. Esa es la frase, subsiguiente, que hoy soy salvo y después más adelante recibo el bautismo por el Espíritu Santo. Y decimos, pero pastor, ¿no dijiste que eso no ocurre? Bien, vamos a mirarlo con más atención. Primero hago esta pregunta, ¿cuándo es uno bautizado por el Espíritu Santo? En Hechos 2, 1 al 4, los apóstoles eran salvos y fueron bautizados más adelante. Y vimos la semana pasada por qué. Era porque el Espíritu todavía no había venido. Entonces era imposible que ellos sean bautizados en el momento de creer, porque eso todavía no estaba ocurriendo. En Hechos 2, 8 al 42, vemos que los judíos creyeron y fueron bautizados. En Hechos 10 y 11 veremos la semana que viene que los gentiles creen y son bautizados. En Hechos 19, en 2 semanas, vamos a ver que los discípulos de Éfeso creen y son bautizados, todo en el momento. Entonces, fuera de Hechos 2, 1 al 4, que fue algo único para la iglesia, este es el único pasaje que vemos que alguien es salvo, pero es bautizado más adelante. No son bautizados hasta que llegan los apóstoles, se le imponen las manos y oran por ellos. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces cuando leo el libro de Hechos, ¿cuándo es uno bautizado? Y yo te digo, exacto, esa es la pregunta, porque Hechos no marca un patrón, sino marca lo que sucedió. Y entonces las historias no tienen que decir siempre lo mismo. Esto es lo que ocurrió. Entonces los creyentes son creyentes, pero no han sido bautizados. Ahora hay algunos que creen lo que nosotros creemos, que sos bautizado en el momento, entonces hacen toda una gimnasia artística para decir que ellos no habían sido salvos todavía. Y dicen, ves, Simón realmente no fue salvo y nadie fue salvo. Pero no es así, fueron salvos. Y sabemos que son salvos porque cuando llegan Pedro y Juan, ¿qué hacen? ¿Les predican el Evangelio? No, oran, les imponen las manos y reciben el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces, son salvos. Porque vamos a ver la semana que viene que en Hechos 10, cuando Pedro llega a los gentiles, predica el Evangelio.
pero aquí no predica el Evangelio. Ellos ya eran salvos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces puede ser este el patrón. Un autor dice, Brunner, que lo voy a citar bastante hoy, dice, en el relato de las conversiones samaritanas tenemos, y escuchen esto, el único registro en el Nuevo Testamento de personas que creyeron, aceptaron el bautismo cristiano, o sea, el bautismo de agua, y sin embargo no recibieron el Espíritu Santo. Es la única vez en toda la Biblia que alguien cree, es bautizado en agua y no recibe el bautismo por el Espíritu. Es la única vez. Este evento es único y no es experimentado por nadie más en el libro de Hechos, no es enseñado en ninguna de las epístolas. 1 Corintios 12:13 enseña lo opuesto, Romanos 8:9 y 1 Corintios 6:19 dice que si conoces a Cristo el Espíritu Santo está en vos. Te lo leo por las dudas, Romanos 8:9 dice, sin embargo ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué significa? El que dice, yo soy salvo, pero todavía no recibe el Espíritu, uno le dice, no, vos no sos salvo, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Si sos salvo, el Espíritu Santo está dentro tuyo y no se va más, está para morar. Entonces Lucas aquí no marca un patrón, sino que Lucas describe la historia, lo que sucedió. Fueron salvos, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y una cosa más que quiero indicar antes de que hablemos bien de este bautismo es que el texto no indica que deben buscar el bautismo por el Espíritu. Algunos dicen, debes orar, ayunar, buscar el bautismo, pero miren que Pedro y Juan no llegan y dicen, bueno, 5 pasos para encontrar el bautismo por el Espíritu, o 5 instrucciones para llegar a tener el bautismo por el Espíritu. ¿Qué hacen? Llegan, oran, le imponen las manos, el Espíritu desciende. Brunner dice aquí también, los samaritanos no son preguntados ninguna pregunta y no son dados ningún mandato. Aquí no hay preguntas, aquí no hay mandatos, simplemente ocurre. Entonces me hago esta pregunta, ¿cómo entendemos el bautismo por el Espíritu subsiguiente de los samaritanos? ¿Por qué no habían recibido el Espíritu al creer? ¿Y qué hago si alguien viene y me dice, no, Hechos 8, mirá, el bautismo viene después? ¿Cómo le respondo? Bueno, primero es muy fácil. Es muy fácil porque podemos decir es la historia, es lo que pasó, no es el patrón, ocurrió así. Y es verdad. Y la Biblia realmente no nos dice por qué ocurrió, pero para nosotros no es difícil eso, porque no tenemos que saber exactamente por qué ocurrió. Pero así todo, hay varios datos y creo que varias pistas que nos ayudan a entender por qué esto ocurrió de la manera que ocurrió. Y lo que les voy a comunicar es por principios que creo que vemos a través de este pasaje del libro de los Hechos. Primero en versículo 16 dice, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Acá hay una palabra en griego que es la palabra judepo, que se traduce en esta traducción, aunque sea todavía no. Todavía no, quizás en la Reina Valera en otras traducciones es un poquito diferente, pero da a entender exactamente lo mismo. Todavía no había descendido. MacArthur dice sobre esto, el término no solamente significa que algo no ha sucedido, sino algo que debiera haber sucedido, pero aún no. En otras palabras, el versículo dice que los samaritanos eran salvos, pero por alguna razón especial, lo que debiera haber sucedido, la venida del Espíritu Santo, no había ocurrido. Entonces no solo está diciendo que, no ocurrió, sino que Lucas está diciendo, esto tendría que haber ocurrido y no pasó. ¿Qué hago con esto? Es algo anormal, es algo diferente a lo que debía haber sucedido y no sucedió. Entonces algo anormal aquí está sucediendo. Segundo, quiero que noten que cada vez, y esto lo vamos a ver en las semanas que siguen, pero cada vez que se menciona un nuevo grupo de personas colocadas dentro del cuerpo de Cristo, apóstoles están presentes. Apóstoles están presentes. En Hechos 2, 38 al 42, los judíos son puestos en el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes están? Todos los apóstoles, en especial Pedro y Juan. En Hechos 10 y 11 vamos a ver que Pedro va a predicar a Cornelio y son bautizados por el Espíritu cuando Pedro está allí.
En Hechos 19 vemos que el apóstol Pablo está allí y él impone manos y ellos son bautizados por el Espíritu Santo. Este es el único pasaje en todo el libro de Hechos que un grupo de personas nuevas es salva pero no recibe el bautismo por el Espíritu Santo. Y es también el único pasaje donde no hay un apóstol presente cuando son salvos. Y si será así, bueno, anda a leerlo y fíjate, ¿sí? Pero es así. ¿Por qué? Dice, bueno, está bien, es así, pero ¿por qué es así? Bueno, recuerden que los judíos y los samaritanos son rivales. Los judíos y los samaritanos adoran en distintos lugares, uno en el norte y uno en el sur. Son enemigos. Si el Espíritu hubiera venido a ellos en el momento que Felipe les predica y son bautizados por el Espíritu Santo, sin la afirmación de los apóstoles, quizás hubieran mantenido esa rivalidad. Y dicen, nosotros tenemos nuestra cosa acá, ustedes tienen su cosa así, seguimos como queremos. Y los dos hubieran negado que son partes del mismo cuerpo. Y la división pudo haber seguido. Entonces, por el odio, por la hostilidad, es necesario que haya alguien representante que Dios ha dado para decir lo mismo que ocurre acá en Jerusalén es lo que está ocurriendo en Samaria. Entonces, Dios no permite que ellos sean bautizados, no permite que sean bautizados hasta que llegan Pedro y Juan. Juan el que quería matarlos con fuego, ¿no? Qué bueno que haya llegado él. Y esperó a ellos para que ellos pudieran confirmar que lo que sucedió en el día de Pentecostés también ahora estaba sucediendo en los samaritanos, que el bautismo para los judíos es el mismo bautismo para los samaritanos. Entonces es como que Dios tiene sus líderes agentes que dice cuando ellos estén allí, entonces esto va a ocurrir. Entonces el intervalo de tiempo entre la salvación y el bautismo por el Espíritu es para que lleguen los apóstoles, le impongan las manos y puedan decir lo mismo que sucedió en Samaria sucede acá. El bautismo subsiguiente tiene que ver con la transición del libro. ¿Recuerdan que estamos en transición? El Evangelio, cuando comenzó el cuerpo de Cristo, no incluía a todos, pero iba a llegar a incluir a todos. Y aquí está yendo de los judíos a judíos y samaritanos. Entonces, Lucas muestra que no hay dos iglesias, sino una. Muestra que no hay dos bautismos, sino uno. Muestra que no hay dos Espíritus Santos, sino hay uno. No muestra que hay dos cuerpos, sino uno. El judío y el samaritano en el mismo cuerpo de Cristo. Y quiere que sea muy claro que el bautismo por el Espíritu es para traer unidad y no separación, unidad y no división. Entonces une a hombres y mujeres, une los distintos niveles sociales, une las distintas razas en este punto, en este pasaje, judío y samaritano. Y aún que es subsiguiente, quiero que notemos varias cosas. Los apóstoles llegaron y miren, inmediatamente oraron, le impusieron las manos y recibieron el Espíritu. El lapso de tiempo terminó inmediatamente cuando llegaron los apóstoles. Noten segundo que esto sucede a todos. No a un grupo élite, no a los mejores creyentes. A ver, vengan todos los que fueron salvos. No, vos necesitas unas semanas más, vos allá, a ese rincón. Y vos vení acá y a vos te vamos a bautizar por el Espíritu Santo. No fue así. El grupo fue separado entre creyentes y no creyentes. Simón no lo recibe porque él no es salvo. Los demás que son salvos lo reciben. Y noten tercero que sucedió sin condiciones. No buscaron a Dios. No entregaron su corazón de completo a Dios. No se tuvieron que consagrar de una manera milagrosa para que les suceda. Sucedió a todos. A todos los que fueron salvos bajo el ministerio de Felipe. Y nos dice allí versículo 17, entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué impusieron manos? El texto no lo dice, ojalá lo diría. ¿Es el patrón? Bueno, ocurre de nuevo en Hechos 19:6, pero no en 10 y 11, no en Hechos 2. No sabemos por qué imponen manos, pero es lo que pasó, impusieron manos. Quizás era para mostrar la unidad que venía por medio de los apóstoles a judíos y samaritanos, pero no sé. Esa es mi mejor opción, pero no lo sé. Y vos tampoco lo sabes, pero es lo que hicieron.
Y finalmente hago esta pregunta: ¿qué evidencia externa hubo del bautismo por el Espíritu Santo de los samaritanos? Si ya estuviste prestando atención, decís, no voy a responder eso, no me conviene. ¿Hubo ruido como de viento? No. ¿Hubo lenguas repartidas como de fuego? No. Aunque sea, no es mencionado. ¿Hay mención de hablar en lenguas? Ahora déjeme decir que es probable que ocurrió. Es probable que hablaron en lenguas. Y muchos creen que hablaron en lenguas. Puede ser. Porque vemos que en versículo 18 Simón está viendo algo y él quiere pagar para recibirlo. Algo ocurrió, algo vio. Pero el punto es que si es el patrón normal de la iglesia hablar en lenguas cuando reciben el bautismo por el Espíritu Santo, entonces Lucas lo hubiera escrito. Porque esto es algo esencial. Y no lo escribe y no sabemos si ocurrió. El autor Brunner dice: donde el texto hace silencio, especialmente en un tema tan importante como la evidencia del Espíritu Santo, quizás también es mejor que el intérprete se mantenga en silencio. Entonces, si no sabemos qué ocurrió y no dice qué ocurrió, no podemos asumir qué ocurrió. Y aquí es donde vamos a leer muchos comentaristas que creen que ocurrió y van a decir, bueno, asumimos que ocurrió, y 3 párrafos más tarde dicen, porque ocurrió tal cosa. Entonces fueron bautizados por el Espíritu, les impusieron las manos y oraron por ellos para que lo recibieran. Luego en versículos 18 al 24 vemos a Simón el incrédulo. Y dice: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo. ¿Por qué pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, que te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Simón quiere comprar el poder de la recepción del Espíritu Santo. Él quiere el poder de los apóstoles. Él quiere sanar, Él quiere prodigios, Él quiere milagros, Él quiere dar el Espíritu Santo. Y al estudiar esto yo pensaba, ¿cuántos hay así hoy? ¿Cuántos hay así hoy? Que te quieren sanar de tu enfermedad. Que dicen, vení acá y yo te voy a sanar. Pasá adelante y te voy a sanar. Que te quieren bautizar por el Espíritu. Que te quieren tirar una unción del Espíritu. Hermanos, nadie hoy puede sanar menos Dios, ningún hombre. Segundo, el bautismo no se da, lo da Dios cuando sos salvo. Y tercero, la unción no es algo que te viene para que estés más consagrado al Señor. Y es muy triste ver que personas buscan eso tal como Simón lo buscó. Y eso no viene de Dios, para nada. Y miren lo que Pedro hace, él condena a Simón. Él condena a Simón. Y le dice que tu plata perezca contigo porque vos pensaste que lo ibas a adquirir por dinero. Y a veces decimos, bueno, ¿cómo predicamos el Evangelio? Y no hay que ser muy duro, hay que hablar más del amor de Dios que el juicio, de Dios del cielo, que el infierno. Miren a Pedro. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Primero, eso es lo que Dios quiere, tu corazón. No una confesión por confesar, no alguna profesión. Él quiere tu corazón, que de corazón te arrepientas y pongas tu fe en Él. No algo externo, es interno. Y dice, por tanto, arrepiéntete de esta maldad. Le dice, vos estás actuando como el diablo quiere que actúes. Arrepentite de tu maldad. Dios quiere tu corazón, no tu plata. Y luego dice, y ruega al Señor que, si es posible, perdone el intento de tu corazón. No es solo, ay Señor, yo he decidido creer en ti. Rogá al Señor que te perdone. Y Dios promete en la Biblia que te va a perdonar. Pero esto no es así, adquirí a Dios y lo puse acá en el bolsillito para cuando lo necesite. No, este es un cambio de vida. Esto es, iba andando en el pecado, me arrepiento y giro y pongo mi fe en Cristo y ahora vivo para el Señor porque lo amo. Transforma completamente. Y rogás al Señor y decís, perdoname de mis pecados y salvame. Esa es la salvación, esa es la verdadera conversión. Y eso es lo que Pedro le dice aquí. Y dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hermano, todo
hombre que está sin Cristo está en amargura y está en cadenas. Está encarcelado. Es prisionero de su pecado. Y ama su pecado. Y no hay nada que pueda hacer para soltarse de esas cadenas a las cuales él está atado. Debe rogar al Señor que perdone sus pecados y poner su fe en Cristo para salvación. Miren la respuesta de Simón. Rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. No entendió nada. Él lo que quería era zafar de la maldad que le iba a pasar. Pero Pedro le dice, rogá al Señor, y él dice, ustedes rueguen al Señor. No funciona así. Si vos no conoces a Cristo, vos debés rogar al Señor que te salve. Simón fue salvo, no nos dice aquí, pero no nos da ningún indicio de que sí fue salvo. Fue más como Judas, ¿no? Que traiciona a Jesús, se siente mal y se ahorca. Les da dinero, dicen, no es por dinero, y él dice, no quiero que me pase la maldad, y termina. Pero si vos estás aquí hoy y no conoces al Señor, quiero que sepas que la salvación no se compra con dinero, la salvación no se obtiene por un rito, la salvación no se obtiene por bautizarte, por ser parte de una iglesia, por ayudar a otros, por hacer cosas buenas. La salvación se obtiene, o mejor dicho, Dios nos la da por arrepentimiento de mi pecado y fe en Cristo, que es dos lados de la conversión, fe y arrepentimiento. Y rogás al Señor que te perdone tus pecados y confesás a Jesús como Señor de tu vida. Y sos salvo. Entonces, algunos principios de este pasaje. Primero, el bautismo subsiguiente a la salvación fue una situación anormal. Dijo allí, en versículo 16, porque todavía no había descendido. Debía haber sucedido y no sucedió. Pero uno puede decir, pero ¿no puede ser hoy anormal también? ¿Que soy salvo y soy bautizado más adelante? No, porque no estamos en transición, y no porque si vos esperás un apóstol vas a estar esperando un largo rato, pues no hay apóstoles. El que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Romanos 8:9, es muy claro. Y es más, vamos a mirar ese pasaje en unos meses. Y 1 Corintios 12:13 dijo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sos salvo? Sos bautizado. Es una promesa. Segundo, los samaritanos no piden, no oran, no buscan el bautismo por el Espíritu. No hay nada de eso. Entonces uno puede decir, debo buscar, o debo orar, pero ¿dónde lo sacás? ¿En qué pasaje? Pues no está en ningún pasaje. Vemos que los apóstoles van a orar, pero no vemos a las personas que van a recibir que van a orar. Tercero, no se menciona a nadie lleno del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos? Quizás, pero no lo dice. Cuarto, no se menciona ninguna evidencia externa del bautismo por el Espíritu Santo. ¿Hablaron en lenguas? No lo dice. ¿Profetizaron? No lo dice. ¿Hicieron alguna cosa? No lo dice. Entonces, por eso digo, no es que no sucedió, digo, no se menciona. No sé si sucedió o no, pero es el patrón. Quinto, vemos lo que sucede. Ellos creen, vienen los apóstoles, reciben el Espíritu, son colocados dentro del cuerpo de Cristo. Estas son las situaciones que ocurren. Y en fin, todos los que fueron salvos, todos fueron bautizados. Todos los que fueron salvos, todos recibieron el Espíritu Santo. No hay ninguno que no. Y ya voy a volver para el último, pero quiero ir a nuestro cuadro acá del patrón. ¿Sí? Sacá el tuyo que hiciste esta semana. ¿Alguien lo hizo? Estos son lo que teníamos. Agregamos a esto. ¿Sonido de viento? No. ¿Lenguas repartidas? No. ¿El hablar en lenguas? No. ¿Imposición de manos? Sí. Si ves, hay que imponer las manos. Bueno, mirá los otros pasajes, no estaba. ¿Mandato de pedir o buscar el bautismo? No, porque ese va a ser no todas las veces, ya se los digo. ¿Bautizados por el Espíritu? Sí. ¿Llenos del Espíritu? No. ¿Posteridad al recibir el Espíritu? Sí. ¿Lo reciben en el momento? No. ¿Oración pidiendo el bautismo, pidiendo hablar en lenguas? No. Oran los apóstoles, pero no los samaritanos. Entonces, ¿ven cómo vamos llenando este cuadro? Y hay azul y rojo por todos lados, porque no hay un patrón. No hay un patrón. Pero ahora con estos principios, vuelvo al principio principal del pasaje, es esto.
El judío y samaritano forman parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que tengo que entender. Forman parte del cuerpo de Cristo. Trataba de pensar cómo puede ser esto entre nosotros y les doy un ejemplo que es muy malo, pero es lo más cerca que puedo llegar, ¿sí? Es como si los hinchas de Boca y los hinchas de River se ponen de acuerdo y dicen, vamos a formar juntos un club. Y decir, bueno, eso puede ser, bueno, ahora tenemos que decir en qué cancha va a ser el club. ¿Sí? 100.000 muertos, ¿no? En un día. Vamos a determinar qué colores debe ser el club. Y el rojo con... No, y el azul. ¿Se pondrían de acuerdo? Sabemos que jamás se pondrían de acuerdo. No, y es como un chiste porque es algo simple. Ahora, los que son de Boca de River quizás no es tan chiste, pero en un nivel mucho más grande, acá tenemos grupos de personas que por 500 años se aborrecen, se odian. El judío odia al samaritano, el samaritano odia al judío. El judío para ir al norte de Galilea hacía todo un trayecto enorme para esquivar Samaria, nadie quería ir por Samaria. Y ahora los dos están en el cuerpo de Cristo. Y ahora los dos pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. Y deben convivir juntos en el cuerpo, deben estar juntos y deben amarse y deben estar en la misma iglesia. Judíos y samaritanos iguales ante Dios. Y no solo decir, bueno, sí, somos iguales, pero no. Convivir en la misma iglesia a la par. Hermanos, esto me lleva a la primera de 4 aplicaciones que quiero hacer. Primero, debemos convivir con todos los hermanos porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, cuando digo convivir no es, bueno, sí, lo soporto, no, es amar a nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. No decir, no puedo convivir con ese, o no puedo ir a esa iglesia porque ahí está tal y tal, no puedo estar ahí, o no puedo perdonar a tal persona porque, ¿viste lo que me hizo a mí? ¿Viste de dónde viene esa persona? ¿Viste cómo es esa persona? ¿Viste cómo se viste esa persona? Hermanos, somos uno en Cristo. Estamos todos en el mismo cuerpo de Cristo. Estamos todos en la iglesia. Estamos para ayudarnos, estamos para edificarnos, estamos para mostrar el amor de Cristo unos a otros. Convivimos unos con otros porque Cristo nos ha salvado a todos. Segundo, debemos predicar el Evangelio a todos. No, pero ese no lo merece. Hermanos, el Evangelio es para todos, algún el más despiadado. Y te pregunto esto sin ofenderte. Te llegó a vos, ¿no? Me llegó a mí, ¿no? Y no hay nadie más pecador que yo. Y no hay nadie más pecador que vos. Hace unos años, creo que lo compartí, había un varón blanco que fue a una iglesia de negros en Estados Unidos en una reunión de oración y mató a un montón de personas. Y después llegó a su juicio. Y hablaron cada uno de los familiares de esa iglesia, porque claro, querían hacer una revolución entre blancos y negros, que es algo que está muy fuerte en Estados Unidos. Y todos los negros que hablaron allí, quizás la mejor palabra, afroamericanos que hablaron ahí, lo perdonaron. Dijeron, es triste lo que pasó, nunca voy a olvidar a mis familiares, pero vos necesitas a Cristo. La persona que vos dirías a él, nunca le podrías predicar el Evangelio. Él merece la muerte. Dice, no, quizás vas a morir por esto, pero morí con Cristo. Debes creer en Cristo. Hermano, el Evangelio es para todos. No solo para vos, es para tu familia, es para compartirlo en tu contexto. Entonces, si en tu trabajo, en tu barrio, o en tu familia hay chilenos, hay paraguayos, hay uruguayos, hay colombianos, hay brasileros, hay bolivianos, el país que sea, predicar el Evangelio. Ellos necesitan a Cristo. Y si conoces a aquel que es mentiroso, o fraudulento, o avaro, o fornicario, o asesino, homosexual, transgénero, lo que sea, ¿sabes lo que necesita? A Cristo. Necesita a Cristo. Necesitas predicar a Cristo. Es para todos. Y te pregunto esto, ¿vos creés que Dios puede salvar a aquella persona que ya ha escuchado el Evangelio, que has orado por él o ella por meses y años y que has descartado y dicho, bueno, no va a creer nunca? El Señor lo puede salvar y el Señor lo salvará si es su voluntad.
Dios puede llegar al más pobre y al más rico. Dios puede llevar al más famoso o al más humilde. Dios puede llegar a la persona que ha estado en contra de Él toda su vida. Dios puede llegar y llega a todos. Pero predica el Evangelio y verás cómo Él transforma vidas. Tercero, debemos estar dispuestos a ser usados por Dios. Quizás decís, bueno, pero yo no soy el pastor. O decís, bueno, yo no soy un apóstol. ¿Quién llevó el Evangelio a Samaria? Uno que eligieron para servir mesas. Uno que eligieron para cuidar de las viudas. No digo que eso es algo malo, pero noten cuál era su ministerio. Y él va y rompe las barreras con el Evangelio en Samaria, donde quizás que entre un judío ya te mataban. Y predica el Evangelio. ¿Por qué Dios no te podría usar a vos? Predica donde estés y predica donde vayas. Vos estás en el barrio que Dios te ha puesto, vos estás en el trabajo que Dios te ha puesto, vos estás en la familia que Dios te ha puesto. No para que tu pastor los gane al Señor, sino para que vos, por medio de tu testimonio y por medio de predicar el Evangelio, ellos puedan llegar a conocer a Cristo. Entonces predicamos a Cristo y confiamos en que Dios los puede salvar. Cuarto, debemos estar convencidos que todo el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo y es bautizado en el cuerpo de Cristo. Qué triste sería vivir una vida pensando que soy salvo y todavía tiene que venir el Espíritu Santo a morar en mí, buscando una promesa que Dios ya me ha dado. Qué triste decir, soy salvo, pero bueno, no soy parte del cuerpo de Cristo, ojalá sea. Y buscamos lo que ya tenemos. El bautismo no es para un grupo selecto. El bautismo no era solo para los judíos, no era solo para un grupo élite de samaritanos, es para todo aquel que pone su fe en Cristo. Si sos salvo, estás en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo incluye tanto a judíos como a samaritanos, y gracias por la misericordia de Dios, veremos la semana que viene, gentiles. Entonces en el bautismo por el Espíritu Santo vemos la unidad del cuerpo y la diversidad en que es judío y samaritano y otros grupos más que vamos a ver. Este es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esta serie de mensajes que estamos estudiando. Cosas difíciles de entender a veces, cosas donde quizás no tenemos el cuadro exactamente como lo quisiéramos, pero es exactamente como tú quisiste, porque escribiste la Biblia como tú quieres, por el Espíritu Santo, por medio de hombres, siervos tuyos. Te damos gracias, Señor, que siendo salvos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, que siendo salvos el Espíritu Santo mora en nosotros. Y te damos gracias que nunca nadie nos puede quitar del cuerpo y nunca el Espíritu Santo se irá. Te pido, Señor, que tomemos este mensaje y podamos, además de lo que queremos aprender y tener conocimiento de la palabra, lo podamos aplicar a nuestra vida. Que podamos entender que cada uno que ha sido salvo está en el cuerpo de Cristo, en el mismo cuerpo con nosotros, no somos ni mejores ni peores que ellos, y debemos amarnos y ayudarnos y edificarnos. Y Padre, debemos predicar el Evangelio al mundo porque el mundo está perdido, el mundo está sin Cristo, el mundo está rumbo al infierno, el mundo necesita un Salvador, necesita poner su fe en Cristo. Y Padre, cuánto gozo cuando vemos a personas confesar a Cristo como su Señor y tener la salvación y estar seguro que un día estará contigo para siempre. Y Padre, te pido que uses a cada uno de nuestra iglesia, todos nosotros que somos salvos, tenemos la capacidad de salir y predicar el Evangelio a otros. Y así continúes añadiendo personas al cuerpo de Cristo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.